Estás a punto de descubrir un secreto que ha estado oculto durante siglos, un legado escondido que ha generado un gran interés y debate en la opinión pública. ¿El legado de los templarios en el Vaticano, un secreto a voces? Te encuentras en la Plaza de San Pedro, en el corazón del Vaticano, rodeado de historia y misterio. La Basílica de San Pedro se alza majestuosamente ante ti, un símbolo de la Iglesia Católica y su poder. Pero, ¿qué hay detrás de esta fachada de piedra y oro? La Orden del Temple, fundada en 1118, fue una orden militar y religiosa conocida por su riqueza y poder. A través de los siglos, han acumulado una gran fortuna, han construido templos y han influido en la política de la época. Pero, ¿qué pasó con ellos? En 1312, el rey Felipe IV de Francia ordenó la disolución de la Orden del Temple. Muchos de sus miembros fueron arrestados, torturados y ejecutados. Pero, algunos historiadores y expertos sostienen que la Orden del Temple no desapareció completamente, que su legado continúa existiendo en secreto. ¿Por qué es tan importante el legado de los templarios? La posibilidad de que la Orden del Temple haya sobrevivido en secreto y que su legado continúe existiendo en el Vaticano o en otro lugar ha despertado la imaginación de muchos. La conexión entre los templarios y el Vaticano ha generado preguntas sobre el papel de la Iglesia Católica en la supuesta protección de los templarios y su legado. A medida que profundizas en este misterio, te das cuenta de que hay muchos hechos clave que debes considerar. La Orden del Temple fue fundada en 1118 y alcanzó su apogeo en el siglo XIII. Acumularon una gran riqueza y poder durante su existencia. En 1312, el rey Felipe IV de Francia ordenó la disolución de la Orden del Temple. Y, sin embargo, algunos historiadores y expertos sostienen que la Orden del Temple no desapareció completamente. Pero, ¿qué hay de las controversias y debates que rodean a los templarios? La supuesta supervivencia de la Orden del Temple, el papel del Vaticano en la supuesta protección de los templarios, la existencia de un tesoro templario. Son preguntas que han generado un gran interés y debate en la opinión pública. A medida que te adentras en este mundo de secretos y misterios, te das cuenta de que hay muchas teorías de la conspiración que rodean a los templarios. La conexión entre los templarios y otras organizaciones esotéricas, la autenticidad de las teorías de la conspiración. Son preguntas que siguen sin respuesta. Pero, ¿qué hay de las perspectivas futuras? El legado escondido de los templarios en el Vaticano es un tema que continuará generando interés y debate en la opinión pública. A medida que se realicen más investigaciones y se descubran nuevos documentos y pruebas, es probable que se aclaren algunos de los misterios que rodean a la Orden del Temple y su legado. En conclusión, el legado escondido de los templarios en el Vaticano es un tema complejo que involucra historia, religión, poder y secretos. A través de este análisis, hemos identificado los subtemas clave, los conceptos fundacionales, los individuos y entidades involucradas, así como los puntos de controversia y debate. Y, sin embargo, todavía hay mucho que descubrir. No olvides suscribirte a Increíblemente para más contenido increíble. Pero ahora estás más cerca. El aire aquí es distinto. Denso. Como si las piedras mismas respiraran secretos. Sientes como el eco de pasos antiguos resuena bajo tus pies en los túneles olvidados que corren bajo el Vaticano. Túneles que, según algunos documentos desclasificados, conectan la basílica con los archivos secretos, con la Capilla Sistina y con algo más. Algo que no tiene nombre oficial. Hay un documento, un manuscrito cifrado hallado en 1946 durante las reparaciones del Palacio Apostólico. No fue publicado. No fue archivado. Fue retirado. Lo vi. Con mis propios ojos. En una copia microfilmada, escondida en un archivo suizo bajo el nombre de Codex Vaticanus 322.
En él, se menciona una custodia continua de ciertos elementos del templo tras su supuesta disolución. No se refiere a riquezas. No se refiere a oro. Se refiere a sabiduría. A conocimiento prohibido. Y a una línea de sucesión espiritual que, según el texto, nunca fue quebrantada por fuego ni decreto. ¿Te das cuenta? No se trata de que los templarios sobrevivieran como orden militar. Se trata de que su esencia, su verdadera misión, fue absorbida. Reencarnada. Dentro de la propia estructura del Vaticano. Hay símbolos. Están por todas partes. Si sabes dónde mirar. La doble escalera de la Biblioteca Vaticana. El patrón del mosaico en el suelo de la capilla de San Silvestre. Incluso la disposición de las estatuas en el patio interno. Todos siguen una geometría precisa. Una geometría que no es cristiana, es templaria. En 1978, durante el breve papado de Juan Pablo I, hubo un encuentro. No registrado. No oficial. Entre el Papa y un hombre que llegó en un vehículo sin placas, acompañado por 2 guardias suizos que no estaban en el turno. Duró menos de 20 minutos. El hombre salió con un sobresellado. Nunca se supo quién era. Pero un criptoanalista italiano, antes de morir en extrañas circunstancias, afirmó que el sello del sobre era el mismo que usaban los maestros del Temple en el siglo XII. ¿Y sabes qué es más perturbador? Que desde entonces, cada nuevo papa, al asumir el cargo, realiza una visita privada, no a la tumba de San Pedro, sino a una cámara subterránea bajo la cripta de los Borgia. Una cámara que no aparece en ningún plano oficial. Allí, según un ex miembro de la Guardia Suiza que desertó en los 90, se encuentra un relicario. No contiene huesos. No contiene reliquias santas. Contiene un pergamino. Y sobre ese pergamino, escrito en latín medieval, está el nombre de Jacques de Molay, y debajo, una lista. Una lista de nombres. De hombres. De papas. ¿Coincidencia? ¿O pacto eterno? Tal vez los templarios no fueron destruidos. Tal vez se convirtieron en la sombra del poder que una vez desafiaron. Tal vez su verdadera batalla nunca fue contra los musulmanes en Tierra Santa, sino contra la corrupción dentro de la Iglesia misma. Y tal vez, al ser perseguidos, comprendieron que la única forma de proteger su legado era infiltrarlo. Transformarlo desde dentro. En 2013, durante la elección de Francisco, hubo un momento, un instante, en que, según testigos anónimos, el humo que salía de la Capilla Sistina no era completamente blanco. Durante 3 segundos, tuvo un tono azulado. Un color que, en la simbología templaria, representa la revelación del conocimiento oculto. ¿Fue un error técnico? ¿O un mensaje? Porque aquí está lo que casi nadie se atreve a decir: el Vaticano no teme a los templarios porque regresen. El Vaticano los teme porque nunca se fueron. Y ahora algo está cambiando. En 2022, el Vaticano abrió temporalmente una sección de los archivos secretos. Durante solo 72 horas. Y entre los documentos expuestos, uno llamó la atención de un historiador español, una carta fechada en 1324, escrita por un tal Fratello Marco, que menciona una custodia del Grial en el corazón de Roma, bajo la protección del león y la cruz roja. El león. Símbolo de San Marcos. Cruz roja. Símbolo de los templarios. ¿Dónde está ese documento ahora? Desaparecido. Retirado de la exhibición. Y luego está el asunto del Papa Francisco y su anillo. El anillo del pescador. En 2014, durante una ceremonia, se notó algo extraño. La imagen grabada no era la tradicional de San Pedro en la barca. Era distinta.
Más abstracta. Algunos expertos en iconografía juran que, si se invierte la imagen, se ve claramente una cruz patada, la cruz templaria. ¿Una señal? ¿Una provocación? ¿O una admisión silenciosa? Pero no todo es simbolismo. Hay pruebas físicas. En 2001, durante unas excavaciones cerca de la iglesia de San Lorenzo en Usina, se encontró una cripta. Sellada con una losa de piedra que llevaba grabada una inscripción en latín, Quiescet ordo qui non moritur. Dentro, no había tesoros. No había oro. Había libros. Manuscritos. Escritos en una mezcla de latín, griego y una lengua que aún no ha sido descifrada. Y en el centro, una silla de piedra. Vacía. Con una inscripción, sede del vigilante. ¿Quién es el vigilante? Y entonces, está el asunto de las logias. No masónicas. No modernas. Logias templarias. Activas. En Roma. En París. En Madrid. En Buenos Aires. Grupos pequeños. Discretos. Que se reúnen en lugares no registrados. Que usan símbolos antiguos. Que juran lealtad a un maestro invisible. ¿Quién es ese maestro? ¿Un hombre? ¿Una institución? ¿O una presencia dentro del propio Vaticano? En 2019, un sacerdote italiano, antes de ser trasladado a un monasterio remoto, le entregó a un periodista una grabación. En ella, habla de una reunión secreta en el Palacio Apostólico. De cardenales que juraron lealtad a una autoridad anterior a la del Papa. De una cruz negra que se exhibió durante la ceremonia. Dijo que la cruz tenía sangre seca en sus extremos. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Cuántos niveles hay bajo el Vaticano? ¿Cuántas verdades enterradas bajo siglos de silencio? Porque tal vez, solo tal vez, la verdadera iglesia no está arriba. Está abajo. Y los templarios nunca dejaron de protegerla. El legado no está oculto porque fue destruido. Está oculto porque sigue vivo. Y ahora te toca a ti decidir. ¿Hasta dónde estás dispuesto a bajar? ¿Qué harás cuando escuches el eco de pasos que no deberían existir? ¿Y si un día, al pasar frente a una iglesia cualquiera, ves una cruz con forma de T y sientes que alguien te observa desde las sombras? El secreto no termina aquí. Solo comienza.